Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Día 90. Una rentabilidad del 100 por 1. Fue criado en una de las áreas más duras de Manchester, Inglaterra. Su padre era alcohólico y dejó la escuela a los 15 años. Huyó de su casa y vivió en las calles, uniéndose a una pandilla con la que se vio envuelto en una vida de delito y finalmente terminó en la cárcel. Cuando salió se unió al ejército y pasó por 2 divorcios. En 1994 acudió a nuestra iglesia HTV y participó en Alfa. Le dio su vida a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Comenzó a visitar a las personas en prisión. Se unió al equipo de HTV para liderar el ministerio en prisiones. Comenzó una organización para expresidiarios e inició un proyecto para personas sin techo. Empezó un curso para ayudar a quienes tenían adicciones y algunos proyectos para socorrer a quienes luchaban con la depresión y las deudas. Bajo su liderazgo, Alfa Prisiones se ha extendido por las cárceles de Gran Bretaña y en 76 países más en todo el mundo. Miles de personas han llegado a la fe en Jesucristo. Cientos de hombres y mujeres han sido acogidos en distintas iglesias a través del ministerio Ayuda para los expresidiarios. Los ministerios que dirige tienen el potencial de tocar miles de vidas alrededor del mundo. Paul Cowley es un ejemplo de alguien que fue buena tierra en donde la semilla brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Tiene un corazón noble y bueno. Escuchó la palabra, la retuvo y mediante la perseverancia ha producido una cosecha cientos de veces mayor a lo que fue sembrada, como está escrito en San Lucas capítulo 8, versículo 8 y 15. Encontró a Jesús como su Señor y Salvador, sembrador y pastor. El primer texto que vamos a estudiar lo encontramos en Salmos capítulo 38, versículos del 13 al 22. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Opté por no oír nada y tampoco respondo, pues a ti te espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor mi Dios. Dije en oración, no dejes que mis enemigos se burlen de mí ni que se regodeen en mi caída. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante, pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Tengo muchos enemigos agresivos, me odian sin razón, me pagan mal por bien y se me oponen porque procuro lo bueno. No me abandones, oh Señor, no te quedes lejos, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Salvador personal. David, en medio de todos sus problemas, sufrimientos y persecuciones, se volvió al Señor como su Salvador personal, como lo dice el versículo 22. Puede que ahora mismo estés atravesando las mismas dificultades extremas que afrontó David, o, o puede que no, pero aún así puedes seguir su ejemplo en tu vida. ¿Qué hizo David? Número 1, clamó. Pide ayuda al Señor. Yo espero de ti, Señor y Dios mío, que seas tú quien les conteste. Tan solo pido que no se rían de mí, que no canten victoria cuando yo caiga. Versículos 15 y 16. Lo segundo, confiesa. Confiesa tu pecado. Yo voy a confesar mis pecados, pues me llenan de inquietud. Versículo 18 de la Dios habla hoy. Número 3, confía. Yo espero de ti, Señor y Dios mío, que seas tú quien les conteste. Versículo 15. Confía en que Dios te salvará. Señor, no me dejes solo. Dios mío, no te alejes de mí, Dios y Salvador mío. Ven pronto en mi ayuda. Versículos 21 y 22 de la Dios habla hoy. Quiero invitarte para que hagamos una oración por todo lo que estás viviendo y lo que estás atravesando en este momento
y en este espacio de tiempo. Señor, te pido ayuda para que obrar hoy. Perdona mi pecado y mis iniquidades, oh Señor. No me olvides, no estés lejos de mí, oh mi Dios. Ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Vamos a leer el segundo texto que vamos a estudiar el día de hoy en Lucas 8 del 1 al 18. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Parábola del sembrador. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente, y cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan. Cuando enfrentan la tentación, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Parábola de la lámpara. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Gran sembrador. Gran parte del ministerio de Jesús consistía en sembrar semillas. Jesús andaba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, como está en el versículo 1, a donde iba. Hoy en día nuestro ministerio simplemente suele consistir en sembrar semillas. A veces esto implica viajar para sembrar la semilla, por ejemplo un viaje misionero. Otras veces Jesús congregaba a la gente y luego sembraba semillas. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, como lo dice en el versículo 4, viajaba y congregaba. Jesús no hizo toda la siembra por su cuenta. Tenía un equipo en el corazón del cual había 12 hombres y también habían algunas mujeres. Versículo 2.
Las mujeres desempeñaron un papel muy importante en el ministerio de Jesús. Entre otras cosas, ayudaban a sostener el equipo con sus propios recursos, como lo dice el versículo 3. Jesús entonces describe lo que todos están haciendo en las palabras de la parábola del sembrador. Ellos, al igual que nosotros, sembraban la semilla de la palabra de Dios, como lo está en el versículo 11. No te desalientes si no todos llegan a responder de la misma forma. Algunos son de duro corazón, algunos no creerán, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven, como está en el versículo 12 de la Dios habla hoy. Otros son débiles de corazón. Otros parecerán responder de forma muy entusiasta, pero no perdurarán, no echan raíces, oyen el mensaje, lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. Versículo 13 de la Dios habla hoy. Otros son indiferentes, aún otros tal vez respondan favorablemente, pero luego su compromiso disminuirá debido a los espinos de la vida, las ansiedades, cuidados, riquezas y placeres. Versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y por lo tanto no maduran. Versículo 14. Otros de todo corazón. Las primeras tres categorías llevan a una gran decepción y tristeza. No obstante, Jesús dice que algunos responderán favorablemente y producen una buena cosecha, versículo 15. O como lo expresa la versión en inglés de Message, estos son los corazones buenos que se apoderan de la palabra y se aferran a lo que sea, permaneciendo con ella hasta que haya una cosecha, versículo 15 de esta misma versión en inglés de Message, es decir, el mensaje. Antes había dicho que esta siembra produjo una cosecha del 100 por 1, versículo 8. A menudo digo que realizar alfa es lo más decepcionante en lo que alguna vez he participado. Es decepcionante cuando la gente responde negativamente o se aparta. Pero al leer las palabras de Jesús no debemos sorprendernos de esto. Por otro lado, alfa también ha sido lo más emocionante en lo que nunca he participado. Aquellos que responden de todo corazón a la semilla que ha sido sembrada, como Paul Cowley, tienen un enorme impacto, una cosecha 100 veces mayor. Vemos esto una y otra vez en la vida de aquellos que se acercan a Jesús. Son llenos del Espíritu Santo, salen y le cuentan a sus amigos y producen un gran impacto en la sociedad. Estas palabras de Jesús no tienen que ver solo con otras personas, trata acerca de todos nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia o escuchamos una charla sobre la Escritura, ten cuidado por la manera en que escuchas la palabra de Dios. En un sentido, tu vida entera es una respuesta a la palabra de Dios. Cuanto más respondas, más se te dará. Versículo 18. Vamos a orar para que podamos entrar en comunión con Dios, en cómo respondemos a la palabra. Señor, gracias por ese poder transformador de tu palabra, la cual cambia las vidas. Hoy te ruego para que me ayudes a no desanimarme ante las decepciones, sino a seguir sembrando la semilla en toda parte en donde voy, en mi hogar, a sembrar la semilla a mis hijos, a mis generaciones, a sembrar la semilla a mi familia, a sembrar la semilla en el barrio, a mis vecinos, a sembrar la semilla en mi sitio de trabajo, en donde trabajo, que pueda convertirme en un sembrador de la buena noticia del reino de Dios, a convertirme en un buen sembrador en las redes sociales, a utilizar todas y cada una de las redes sociales, Señor, para poder sembrar tu palabra, Señor amado. Gracias por el gran gozo que hay cuando se puede ver la semilla y que ésta echa raíces en la vida de una persona.
y ver cómo produce esa cosecha 100 de veces mayor a lo sembrado. Ayúdanos a no desanimarnos, Señor, cuando no veamos el resultado que esperamos o que anhelamos, sino que continuemos perseverando en todo este trabajo, Señor. Muchas gracias, Señor. Bueno, vamos ahora a estudiar Números, capítulo 27, desde el versículo 12 hasta el capítulo 29, verso 11. Josué elegido para dirigir a Israel. Cierto día, el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le ha dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que su hermano Aarón, morirás. Pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meribá en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzcas en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que se debe hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso las manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Números 28. Ofrendas diarias. El Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí, son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a las instrucciones. Dile a los israelitas: esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual instituida en el monte Sinaí como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Ofrendas del día de descanso. En el día de descanso sacrifiquen 2 corderos de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Ofrendas mensuales. El primer día de cada mes presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas de ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada cordero. Esta ofrenda quemada será especial, un aroma agradable al Señor. Ofrezcan también una ofrenda líquida con cada sacrificio, 2 litros de vino por cada becerro, 1 litro y tercio por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Presenten esta ofrenda quemada el primer día de cada mes durante todo el año. El primer día de cada mes
Ofrezcan también al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Ofrendas para la Pascua. Deben celebrar la Pascua del Señor el día 14 del primer mes. El siguiente día, el día 15 del mes, se iniciará un festival jubiloso de 7 días, pero no comerán pan preparado con levadura. El primer día del festival será un día oficial para celebrar una asamblea santa y no habrá ningún trabajo habitual. Como ofrenda especial, presenten al Señor una ofrenda quemada, 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estas ofrendas las presentarán además de la ofrenda quemada habitual de cada mañana. Este es el procedimiento que deberán seguir en cada uno de los 7 días del festival. Cuando preparen la comida, que presenten como ofrenda especial un aroma agradable al Señor. Estas las ofrendas además de las ofrendas quemadas habituales y de las ofrendas líquidas. El séptimo día del festival será otro día oficial para celebrar una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ofrendas para el festival de la cosecha. Durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ese día presenten una ofrenda quemada especial como aroma agradable al Señor, compuesta de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Preparen estas ofrendas quemadas especiales junto con sus ofrendas líquidas y además de la ofrenda quemada habitual y sus correspondientes ofrendas de grano. Asegúrense de que los animales que sacrifiquen no tengan ningún defecto. Números 29 del 1 al 11. Ofrendas para el Festival de las Trompetas. Cada año, el primer día del mes señalado, al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. En ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selectas humedecidas con aceite de oliva. 6 litros con el becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se les presenta como ofrenda especial al Señor un aroma agradable a Él. Ofrendas para el día del perdón. 10 días después del 10º día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el día del perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. 6 litros de harina selecta con el becerro, 4 litros de harina selecta con el carnero y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es además de la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. Pastor Supremo. A medida que Moisés se aproximaba al final de su vida, veía con desesperación la necesidad de que el pueblo de Dios tuviera un líder. Oraba así al Señor:
Dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como un rebaño sin pastor. Capítulo 27 y versículos 16 y 17. Dios escuchó la oración de Moisés y designó a Josué como su sucesor. Dios dijo acerca de Josué, es un hombre de espíritu. Versículo 18, Dios habla hoy. Le impusieron manos, fue encomendado, se le dio autoridad y se volvió un pastor del pueblo de Dios. En aquel entonces, pastor era un término habitual de reyes y gobernantes. La preocupación de Moisés por el Señor anticipa la preocupación de Jesús por su pueblo. Cuando Jesús veía las multitudes de personas en su ministerio, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor, como lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 36. Esta imagen del líder cristiano como un pastor es utilizada en varios lugares del Nuevo Testamento. Pedro escribe, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Jesús es el pastor supremo. El versículo 4 lo dice. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Conozco a mis ovejas. San Juan capítulo 10, versículos del 11 al 14. Dice que en un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Versículo 16. El escritor de Hebreos describe a Jesús como el gran pastor de las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 20. El resto del pasaje del libro de Números, con sus regulaciones sobre la alimentación y la bebida, los festivales religiosos y el día de reposo, nuevamente señala a Jesús. Está ahí en Números capítulo 28 y capítulo 29. El apóstol Pablo escribe, todo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Jesús es el pastor supremo, el gran sembrador y el salvador del mundo. Señor, te adoro a ti como el pastor supremo, el gran sembrador y el salvador del mundo. Gracias por tu amor y tu cuidado hacia mí. Gracias por el mensaje que me has dado. Oro para que pueda, a cambio de ello, ser un buen pastor, sembrar la semilla de tu palabra en cada persona que me encuentre, con la que dialogo, con la que me cruce, Señor amado, y que esta palabra, esta semilla pueda producir una cosecha abundante en mi propia vida y en todas las personas con las que comparto. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice la pastora Pipa, tomando como referencia Lucas 8 del 1 al 8. Estoy particularmente intrigada por las mujeres que viajaban con Jesús y respaldaban su ministerio con sus propios recursos. Entre ellas estaban Susana, Juana y María Magdalena. Habían sido sanadas o libradas de espíritus malignos. Cusa, el esposo de Juana, administraba la casa de Herodes. El apoyo de Juana a Jesús y el trabajo de Cusa, el que él realizaba para Herodes, tuvieron que producir conversaciones de lo más interesantes en su hogar. Es interesante ver mujeres en posiciones de prominencia. También estaba María Magdalena, quien fue seleccionada por Jesús y a quien se le confiaron aquellas noticias asombrosas. Jesús escogió una mujer con un terrible pasado para confiarle la noticia más importante de toda la historia. Sorprendente. Recordemos que este texto, que este devocional que acabamos de leer, fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.